Perdón, Eduardo, me vino a mi mente ahorita que normalmente la principal razón por las que las personas cometen apostasía es por criticar a un líder. Hemos visto en todo Tienen Convenios cómo criticaban a José o pensaban que era menos, y también a los líderes locales. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estás violando el convenio del sacerdocio, y si tú violas un convenio, pierdes los derechos. Entonces, por eso la apostasía requieres comunión, porque estás violando el convenio y el juramento del sacerdocio. Es cierto. Y yo creo que el sacerdocio es uno de los temas, me voy a atrever a decir, menos comprendidos por los mismos miembros de la iglesia. Porque, por ejemplo, tendemos a ponerle la etiqueta de que es, para empezar, es de los hombres, ¿no? Y a veces cuando está el tema, me ha tocado ver hermanas como diciendo, bueno, ese tema no es para mí y voy a checar otra cosa aquí, ¿no? Pero es un tema que debería hablarse más en Sociedad de Socorro. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. A partir de 1829, cuando el sacerdocio fue restaurado, el Señor bendijo a sus hijos con el poder, autoridad para poder servir a otros. Esta sección 84, que es la que vamos a ver hoy, amplía todavía más esta visión en cuanto a la importancia de este poder, su gobierno y las maneras en que nos bendice. Una oportunidad de que nosotros podamos, como dice la Escritura al final, ver la faz de Dios y vivir. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por esa introducción, Eduardo. Y bienvenidos al capítulo 31 de la temporada 2 del programa Ven, síguelo. Y este programa es para el estudio de Ven, sígueme, el programa de la iglesia semanal. Y este día estaremos con la clase del 28 de julio al 3 de agosto, El poder de la divinidad, Doctrina y Convenios 84, Eduardo. Una sola sección. Una sola sección, probablemente una sección de las más importantes que hay, puesto que nos habla del poder de Dios. Así es, definitivamente. Y pues también una de las secciones de las más larguitas, ¿verdad? Más o menos. De las más largas, sí, así es. Y bueno, como siempre, nosotros escogemos un tema, el cual desarrollar. Escogemos uno cada quien. Y la lección trae cerca de 3 o 4 temas en ocasiones, y aparte trae temas para niños. Les invitamos a que puedan ustedes descubrir las maravillas de los otros temas también y puedan estar listos para participar en sus clases. Entonces, pues sin más, arrancamos, Eduardo. Y fíjate que te quiero platicar una cosa. Cuando mis papás empezaron a ir a la iglesia, yo tenía alrededor de 5 años. Y para mí el obispo era alguien muy, muy, muy importante. No alcanzó a dimensionar, o no alcanzaba más bien a dimensionar qué hacía. Ni siquiera en mi mente concebía que él pudiera ser papá de uno de mis amiguitos, o que trabajara, que fuera maestro. Bueno, era algo muy, muy impresionante para mí verlos ahí enfrente, al obispo y a sus consejeros. En ese tiempo yo también les decía el señor cura, porque pues veníamos de otra iglesia, y es lo que pensábamos, ¿no? Después ya de niño, creo que ya he comentado algunas veces que yo fui un niño enfermizo. Entonces, a eso de los 6, 7 años, 8, padecía de asma, y para mí el sacerdocio entonces era mi medicina. Y los sacerdotes, y ya entendía más o menos que mi papá tenía el sacerdocio, pues para mí eso era el sacerdocio, ¿sí? Pero últimamente, y precisamente estudiando esta lección, creo que he llegado a comprender que el sacerdocio es algo más grande que una persona, que una bendición. El sacerdocio es un poder que se siente. Al ser un poseedor del sacerdocio, te puedo decir que yo he sentido ese poder cuando he obrado en el nombre de Dios, y es al mismo tiempo una conexión con Dios, no solamente del poseedor del sacerdocio, sino del receptor de las bendiciones. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver Doctrina y Convenios
del versículo, capítulo 84, de los versículos del 17 al 32. Y en esta sección el Señor explica la línea de autoridad, ¿verdad? Cómo viene desde Moisés para atrás, hacia Adán, persona a persona. Y de esta manera nos está enseñando que el sacerdocio se obtiene a través de la imposición de manos. No se obtiene a través de estudiar, no se obtiene a través de ir a una escuela y que te digan que ya eres un sacerdote, o que ya tienes, o pagar una cuota y que ya tengas parte del reino para poder ahí trabajarla, ¿no? Se recibe a través de imposición de manos y se recibe a través de dignidad. Entonces, ¿tú recuerdas, Eduardo, quién te confirió el sacerdocio? Sí. ¿Quién fue? ¿De Melquisedec? El de Melquisedec, ¿eh? Mi abuelo. Tu paterno. abuelo. Y tienes la línea de autoridad Sí. hasta José Smith. Hasta Jesucristo. Bueno, así es. Hasta José Smith, quien lo recibió por Pedro, Santiago y Juan, Correcto. apóstoles del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, de la misma manera en como podemos leer en Doctrina y Convenios como la línea de autoridad de Moisés, nosotros también debemos de tener nuestra línea de autoridad. Y la podemos encontrar en nuestra cuenta de LDS. LDS. Ahí incluso puedes, junto con la bendición patriarcal, también puedes encontrar tu línea de autoridad, ¿no? Más fácil. Exactamente, muy bien. Y también tu bendición patriarcal. Muy bien. Pues si me ayudas a leer, por favor, Eduardo, Sí. los versículos del 19 al 21. Vamos a dejar esta parte de la línea de autoridad, porque realmente hay una joya muy importante que a mí me cambió la perspectiva cuando estábamos preparando esta lección, y espero que a ustedes también les pueda enseñar algo. Dice, y este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. A ver. Esa es la palabra clave. Vamos a ponerle énfasis y a terminar de leerlos, por favor. Ujú. El poder, y retómalo ahí, por favor. De la divinidad. Exactamente. Y sin las ordenanzas y sin la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Entonces, Dios está diciendo que el poder divino, el poder de Dios, se derrama hacia nosotros que somos sus hijos a través de las ordenanzas del sacerdocio. De ahí la importancia de poder efectuar un bautismo, de poder recibir el Espíritu Santo y cada una de las ordenanzas que nosotros en nuestra vida hemos hecho. ¿Ok? Entonces, quiero enfocarme un poquito en esta parte, Eduardo, y hablar de un principio. El poder de Dios se hace real en mi vida cada vez que yo realizo una ordenanza del sacerdocio. Entonces, ¿qué ordenanzas vienen a nuestra mente? Bueno, compártenos una, por favor. La Santa Cena. La Santa Cena, que sirve para renovar nuestros convenios. Dios derrama su poder divino cada vez que tomamos pan y agua. Y esa es una perspectiva que podemos empezar a tomar, si no la tenemos, de la Santa Cena. Por eso es el momento más sagrado, del momento más importante del domingo. No porque comemos un pan y tomamos agüita, sino porque Dios derrama su poder divino sobre toda la congregación y sobre nosotros. El bautismo, por ejemplo, que nos limpia. Una bendición de salud, una bendición de consuelo, o nuestra bendición patriarcal también. Entonces, todo esto se hace por medio del poder del sacerdocio. Si una persona se parara enfrente del sacramental y quisiera bendecir el pan y el agua, y aunque lo hiciera con una voz hermosa, aunque lo hiciera de una manera muy solemne, Con verdadera intención. con verdadera intención tal vez, si no tiene el sacerdocio, Dios derramaría sus bendiciones. Pues no, porque no es un siervo autorizado, ¿no? Pero es muy bueno. Pues hay que canalizar esa bondad en que Que se reciba el bautice sacerdocio. y haga convenios, exactamente. Muy bien, gracias, Eduardo. Hay una cita del presidente Russell M. Nelson que me gusta mucho porque aclara que el sacerdocio no es para los hombres. Las bendiciones del sacerdocio no es para los hombres. Y dice, toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda,
y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, tiene acceso directo al poder de Dios. Eduardo, acceso directo. Niños, hermanas y hermanos. Tenemos la tendencia a pensar que los hombres somos más bendecidos por poder compartir las bendiciones a través de la imposición de manos, cuando el sacerdocio, su principal función es derramar el poder divino, de manera que si no hay una persona que recibe esa derrama divina, el que posee la autoridad del sacerdocio no puede hacer nada con ella. Nosotros no podemos poner nuestras manos sobre la cabeza. Correcto. Y bendecirnos a nosotros mismos. Tiene que haber siempre alguien a quien bendecir. Y no importa si es hombre, si es niño o si es una hermana. Sin esa persona no puede existir un derrame divino, ¿verdad? Y fíjate, también muy importante, esa escritura a mí me gusta porque me recuerda en una ocasión que platicamos con una autoridad que vino y él nos dijo esta parte de cuando dice en las ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y él dice, por ejemplo, dice, yo estaba en Tabasco, estaba un jovencito y él va a ser ordenado al sacerdocio de Aarón. Uh-huh. Y entonces él preguntó él al obispo, ¿no? Oye, ¿no le toca? Ah, sí, ahorita lo ordenamos. Y entonces dice él, espérate, dice, o sea, ¿por qué no mejor él invita a su abuela, invita a sus primos, que a lo mejor no son miembros de la iglesia, invita a amigos, invita a gente? Y entonces cuando las personas estén ahí y vean, dice, que lo están apartando, a una tía alguien va a decir, yo quiero eso para mi hijo. O sea, qué bonito eso que está pasando. Y entonces también es otra manera, una manera muy natural en la que podemos predicar y se manifiesta el poder de la divinidad, ¿no? Claro. Viendo una ordenanza, ¿no? Participando de una ordenanza. Y fíjate que es algo que yo me he dado cuenta. Muchas veces el poder participar como audiencia en un servicio bautismal uh-huh. es tan común, o los servicios son tan sencillos que decimos, no, ya, mejor me voy a la casa. Ahí lo felicito al hermano. Sobre todo si es después de los servicios, ¿no? Exacto. Y a las 2 de la tarde. Preferimos felicitarlo al hermano que se bautiza cuando lo veamos. Para mí uno de los momentos más sagrados de mi vida que se pueden contar fue una vez que tenía poco que había regresado de la misión y entonces pues venía con todo el hype misional, ¿verdad? y entonces los misioneros iban a bautizar a una familia y yo me acuerdo que me quedé y habíamos si acaso 2 o 3 personas. La pila bautismal de la capilla a la que asisto no es como que la más bonita, ¿no? Ni la más grande. Entonces, estando ahí, analicé estas cosas, ¿no? Es algo tan sencillo, algo tan... de repente hasta huele mal porque está en medio de los 2 baños. Pero en ese momento yo sentí el Espíritu bien fuerte, testificándome que la ordenanza que se iba a realizar era verdadera. Y entonces yo recibí un testimonio ahí de la importancia de participar aún como audiencia en las ordenanzas del sacerdocio. Y ahorita que mencionabas la cuestión de los niños, el hecho de que ahora ellos puedan ser testigos en un bautismo, por ejemplo, niños y niñas, ellos pueden tener cada vez más jóvenes esta experiencia de poder experimentar la divinidad en las ordenanzas, ¿no? Exactamente, las hermanas, los niños, las jovencitas, uh-huh. participando como testigos en una ordenanza del sacerdocio. Así es. Y bueno, quiero resaltar probablemente de esta primera parte que estoy compartiendo que el sacerdocio es un acceso directo para todas aquellas personas que hacemos convenios con Dios. No importa si te lo han conferido o no. Y si haces convenios con Dios y participas con Él, el sacerdocio está disponible para ti. Muy bien. Y bueno, ahorita platicábamos de este hombre que puede llegar al sacramental y que tiene una voz excelente y que con las mejores intenciones quiere bendecir los sacramentos. Bueno, sin el sacerdocio, el poder de Dios simplemente no se manifiesta en la carne. ¿Y alguna vez, Eduardo, te has preguntado
¿Cómo sería el 2025, esta época de la vida, sin tener el sacerdocio de Dios? Si siguiéramos en la apostasía. Pues imagínate, estaba leyendo una frase que dice, todo lo bueno de este mundo viene también como influencia de ese sacerdocio. Pues, o sea, todas las cosas hay muchas cosas que nosotros tenemos y damos por sentadas, que son por el sacerdocio. Por ejemplo, una clase, enseñar una clase. Si tú fuiste apartado por alguien que tiene las llaves, tú utilizas el sacerdocio para predicar. Entonces, es como quitarle la sal a un caldo, ¿no? Es quitarle la sal a una carne que por más ribeye que sea, pues no te va a saber bueno. No sabe rico, así es. Para empezar, no habría bautismos válidos. ¿Okay? Después no sentiríamos el Espíritu cuando participamos de la Santa Cena. Otro de los ejemplos sería que no tendríamos la esperanza de poder estar con nuestras familias en la eternidad, puesto que no existirían los sellamientos, y tampoco podría haber consuelo verdadero en medio del dolor, porque no habría la esperanza de una eternidad. Sin sacerdocio no hay esperanza eterna, y sin esperanza no podemos resistir los fuegos que nos da la vida a través de las pruebas. Entonces yo agradezco la oportunidad que tengo de vivir en esta época. Estábamos viendo la televisión, yo y mi esposa, y estábamos viendo una serie medieval, y entonces le digo, ay, qué feliz estoy por poder vivir en esta época. Y luego me dice, ¿por lo que estás viendo en la tele? Y le digo, no, le digo, y me acordé de la lección. No, le digo, porque vivimos en la época del sacerdocio. Entonces, sí, también por las comodidades que nos da, los aires acondicionados, los autos, no te vas a bañar una vez al mes, ¿no? Okay. O sea. Pero específicamente por poder vivir en un país libre, en donde se me permite tener el sacerdocio y se me permite actuar con él. ¿Okay? Entonces, quiero compartir con ustedes la manera de aplicar este conocimiento en nuestra vida. ¿Cómo empieza tu día? ¿Empieza feliz por el conocimiento que tienes? ¿Por poder recibir las bendiciones del sacerdocio? ¿Empieza cansado? Si ese es el caso, si tu día comienza exhausto, espiritualmente, sentimentalmente o físicamente, recuerda la bendición del consuelo que alguna vez te dieron. Yo cuando me siento así que me voy a enfermar, me aferro a las promesas de mi bendición patriarcal. El patriarca me bendijo. A ver si no estoy mal platicando esto, pero siento el deseo de compartirlo. Estás en confianza aquí con... Me bendijo con la oportunidad de poder aprovechar el oxígeno de cuando respiro. Y eso para mí fue muy significativo porque siendo un niño asmático y él no lo sabía, pero yo sí recordando los ataques de asma, aún ahora cuando rara vez me enfermo de resfriado, porque milagrosamente no me enfermo de resfriado. Perfecto. Cuando así como que empiezo a moquear, digo, no, a ver, vamos a obtener el oxígeno del aire. Todo. Okay. Y bueno, podemos levantar la cabeza y recordar que el sacerdocio es un poder que está conmigo, sin importar si poseo el sacerdocio, soy poseedor del sacerdocio o no. El sacerdocio está conmigo a través de una bendición, a través de mi bendición patriarcal que ya recibí, a través de los sacramentos que ya participé. Y tal vez estoy repitiendo mucho esto, Eduardo, pero quiero ser muy, muy enfático. El sacerdocio bendice la vida de todos. Entonces, con esto en mente, ¿tienes un hijo enfermo? ¿Tienes una decisión difícil que tomar? ¿O inclusive tu fe está dudando? Pide una bendición del sacerdocio. Recuerda que esa bendición o las ordenanzas que hacemos son una conexión con la divinidad. Volviendo a lo de las ordenanzas, Eduardo, ¿hay alguna ordenanza que recuerdes claramente que haya cambiado tu día o tu vida? Sí. Y es curioso porque es la que menos esperaba yo, pero es la iniciatoria en el templo. Se puede llegar a ver como a veces algo como mecánico, como es menos pública, glamurosa, como por ejemplo a lo mejor la sesión de la investidura, o el bautismo, que es muy visual, pero las experiencias que yo he tenido en el templo
Han sido en iniciatorias. En iniciatorias. Una Excelente. ordenanza sencilla, pero he tenido experiencias muy fuertes que las recuerdo vívidamente. Ya cuando llegan al diario es porque ya son de calidad, ¿no? Pero es ahí, es en esa ordenanza en la que yo he disfrutado mucho. Y también en la Santa Cena. En la Santa Cena he tenido la oportunidad de entender cosas, he podido sentir el amor del Salvador, y tiene todo que ver el cómo vayas preparado para estas ordenanzas. Así es. Y bueno, para ti que nos estás escuchando, tengo tarea. Tengo tres ideas que te pueden ayudar a sentirte más agradecido por el sacerdocio y a reconectar con este poder divino. La primera de ellas es hacer una lista de las ordenanzas que ya hemos hecho con Dios y probablemente las que nos falten. Y si te falta alguna ordenanza que realizar, como el sellamiento o recibir el sacerdocio, o la que tú estés escuchando, a lo mejor el bautismo, prepárate para ella, prepárate espiritualmente y ponle fecha, es muy importante. La segunda de ellas es orar, y con la lista en mano, si ya realizaste esas ordenanzas, abre los ojos, puedes abrir los ojos y léelas en voz alta y agradécele al Padre por cada una de ellas. Y por último, si necesitas esta semana algún consuelo, alguna inspiración, o te sientas tocado para solicitar una bendición del sacerdocio, no dudes en hacerlo, ¿ok? El sacerdocio, Eduardo, no es un título, no es una jerarquía, no es un escalón para tener posiciones, es una extensión del amor de Dios, porque quienes lo utilizan lo hacemos con el afán de servir, y de servir en el nombre de Dios. Y participar en las ordenanzas no solamente cambia tu vida, también va a cambiar tu eternidad. Es cierto. Y yo creo que el sacerdocio es uno de los temas, me voy a atrever a decir, menos comprendidos por los mismos miembros de la iglesia. Porque, por ejemplo, tendemos a ponerle la etiqueta de que es, para empezar, es de los hombres, ¿no? Y a veces cuando está el tema, me ha tocado ver hermanas como diciendo, bueno, ese tema no es para mí y voy a checar otra cosa aquí, ¿no? Pero es un tema que debería hablarse más en Sociedad de Socorro, que debería hablarse mucho más en mujeres jóvenes. Y vamos a ver un poquito más por qué. En mi caso yo voy a hablar acerca del juramento y el convenio del sacerdocio, que es un tema muy apasionante porque nos demuestra, nos pone de frente la naturaleza de Dios. Vamos a ver por qué. Vamos a leer en la misma sección 84, pero vamos a empezar en el versículo 33. Si lo puedes leer, por favor. Gracias. Porque quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Órale. Muy bien. Ahora, dice, llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón y la descendencia de Abraham y la iglesia y reino y los elegidos de Dios. Y esa frase, los elegidos, oye, bueno, pues hay una serie, ¿no? The Chosen, los elegidos. Pero, ¿qué son los elegidos? Son consentidos del Señor, porque si fuera así, pues Dios dejaría de ser Dios dejaría de ser Dios, porque entonces su amor está, hay jerarquías, ¿cómo está la cosa? Y fíjate que me fui a mi segunda parte favorita de las Escrituras, que es la guía de estudio. Y dice, los elegidos o los escogidos son aquellos que aman a Dios con todo el corazón y viven de una manera que a Él le complace. Los que viven como discípulos de Él serán seleccionados un día por el Señor para ser contados entre sus hijos escogidos. Entonces, el elegido no es una herencia, no es, te tocó la lotería del amor de Dios, es tus acciones te permiten ser un elegido. Y qué curioso, Eduardo, porque cuando hablamos de elegidos,
normalmente en mi mente se viene que depende de la decisión de alguien más. Ajá. Cuando nos están seleccionando para el equipo, yo Ándale. te escojo a ti, yo te escojo a ti. Pero para ser elegido de Dios, tú tienes que decidir amar a Dios y vivir de la manera que Él le agrada. Y con Exacto. eso tú mismo ya, Eres candidato. ya eres elegido de Eres Dios. elegido. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos a leer el número 35 y 36, por favor, si eres tan amable. Y también todos los que reciben este sacerdocio me reciben a mí. Perdón, a mí me reciben, dice el Señor. Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Muy bien. Una de las preguntas, yo baso muchas cosas en las preguntas de la recomendación del templo. Ya llevo un chorro de ahí. Pero digo, los primeros 4 son la base, por ejemplo, del Evangelio. Pero algo que me gusta es que una de las preguntas es precisamente si sostenemos a los líderes, al presidente de la iglesia, a los 12, y si sostenemos a las autoridades generales y locales. Y entonces este versículo, porque el que recibe a mis siervos me recibe a mí, nos pone una tarea fuerte. Claro, y debemos de tener cuidado con lo que expresamos de nuestros líderes. Así es. Y sobre todo, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Porque yo puedo decir de palabras, pues sí lo sostengo y levanto la mano, pero lo amo. Ahí es donde tú realmente vas a demostrar si lo estás recibiendo al siervo o si nomás estás haciendo lo que se ve, ¿no? Para que me den la recomendación o para no meterme en broncas, pero realmente lo sostengo. Bueno, y más adelante viene a... híjole. Perdón, Eduardo, me vino a mi mente ahorita que normalmente la principal razón por las que las personas cometen apostasía es por criticar a un líder. Hemos visto en todo, tienen convenios como Sí. criticaban a José o Y todavía. pensaban que era menos, y también a los líderes locales. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estás violando el convenio del sacerdocio. Y si tú violas un convenio, pierdes los derechos. Entonces, por eso la apostasía requieres comunión, porque estás violando el convenio y el juramento del sacerdocio. Quedas expuesto también a algo peor de lo que tú originalmente tenías planeado. Así es. Y vamos a ver aquí, ahorita cuando inicié les comentaba de que aquí podemos ver la naturaleza de Dios en esta sección. Y vamos a leer el 37 y 38, por favor. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Entonces, Él no nos ofrece algo muy bueno. Él no nos ofrece una gran parte. O sea, Él nos ofrece todo lo que Él tiene. Y ese es el punto donde justamente después de aquí empieza a hablar del juramento y el convenio del sacerdocio. Una manera en que yo entiendo esto, Adrián, es de que es tan grande esta promesa porque estás hablando de todo. Yo creo que yo no llego a comprender, a dimensionar qué es tener todo lo que el Padre tiene, de tanto que es. No lo entiendo, sinceramente. No lo puedo visualizar. Pero Él hace un juramento con nosotros de que va a cumplir. Y Él pone las pautas en este convenio, porque hay que recordar eso, ¿no? Muchas veces, yo creo que todos hemos caído en alguna ocasión en esto de decir, ay Dios, mira, si me ayudas con esto, voy a hacer esto. Y nosotros queremos poner el convenio, ¿no? Ponemos los estatutos. Pero realmente no, Él pone los convenios. Él pone ahora sí que las cláusulas, ¿no? Pero nos da esta oportunidad, nos asegura Él que esto se va a cumplir. Y entonces, ¿qué tan grande es esto, Adrián? O sea, tú alcanzas a dimensionar tener todo lo que el Padre tiene. No, ni siquiera todo su conocimiento, ni siquiera toda su autoridad o todo su poder. Entonces ya hablar de reinos, de
potestades, de descendencia, inclusive. Para mí es algo... Mejor lo dejamos, ¿no? En su momento lo entenderé. Es inconmensurable. Pero fíjate otra vez la definición. Dice, un juramento es una afirmación solemne de ser fiel a las promesas. Y un convenio es una promesa solemne que se hacen dos personas entre sí. Ahora, aquí al inicio de esa sección de Ven, Sígueme, viene una declaración muy buena del Elder Piper. Así. Y dice, es interesante que en el juramento y el convenio del sacerdocio, el Señor utiliza los verbos obtener y recibir. No utiliza el verbo ordenar. En el templo es donde el hombre y la mujer juntos obtienen y reciben las bendiciones y el poder del sacerdocio arónico como el de Melquisedec, que es cuando decía, y obtienen estos dos sacerdocios. Entonces, yo creo que, vuelvo a decir lo que dije al inicio, el tema del sacerdocio es un tema que no lo hemos profundizado, es un tema que se piensa que es de hombres y no es así. ¿Los hombres somos ordenados? Sí. ¿Las llaves los tienen los hombres? Sí. Pero fíjate lo que dice esta definición. Dice, el poder del sacerdocio es el poder por medio del cual Dios bendice a sus hijos, en general, ¿no? Hijos e hijas. Pero todavía si no fuera claro, dice, el poder del sacerdocio de Dios fluye a todos los miembros de la iglesia, tanto varones como mujeres, conforme ellos guardan los convenios que han hecho con él. Y los miembros hacen esos convenios al recibir las ordenanzas del sacerdocio. Es lo que tú decías ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno va al templo, se nos olvida esta parte. Se nos olvida, por ejemplo, ¿cuál es el nombre del garment? ¿Cuál es el nombre completo del garment? Es el garment del santo sacerdocio. ¿Y quién lo usa? Pues cualquiera que haga esas ordenanzas en el templo. Entonces, debemos de estudiar más, debemos de... creo que es en el capítulo 1 del manual, viene buenísimo la explicación de esto. Y es que el poseer la autoridad del sacerdocio es una parte nada más de todo lo que es el sacerdocio. Y nos enfocamos en querer ver quién tiene esa autoridad de poseerlo, como si fuera un privilegio, y sí lo es. Espero no poder transmitir bien esta idea, pero fíjate, Eduardo, un hombre para poder entrar al templo tiene que hacer un convenio y juramento del sacerdocio. Una hermana no. Ahí dice... que bien nos conoce el Señor. Ok, entonces tú, varón, tienes que prometerle algo a Dios. La mujer no necesita prometerle nada. Entonces, pues para todos aquellos para todos aquellos que se sienten superiores a una hermana por tener el sacerdocio, ojo, tienes la autoridad o un oficio del sacerdocio. Es ordenado, ¿no? Ok, pero el sacerdocio es mucho más que eso. Así es. Y fíjate qué tristeza ver estas batallas que se libran. Pobres presidentes destaca con hermanas o hermanas que están peleando como si fueran derechos civiles, ¿no? Uh-huh. El cero, ¿por qué no somos ordenadas? Y dices tú, pues ahí está en el templo, ahí lo tienes, lo puedes agarrar cuando tú te esfuerzas lo suficiente, ¿no? Yo creo que esta sección es bien importante poderla disfrutar. Y hacerla más nuestra, poder realmente ser agradecidos, como tú mencionabas ahorita, del tener esto y recordar que por esa razón no hicieron el éxodo los pioneros antes, sino hasta que recibieron esta investidura. Y entra lo que tú decías ahorita, Adrián, para terminar. Es un acceso directo al Señor. El tener esta
esas ordenanzas crean un acceso directo al Señor y muchas más bendiciones que Él tiene para nosotros. Así es. Eduardo, muchísimas gracias por compartir este punto de vista del juramento y convenio del sacerdocio. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio y queremos invitarles a que, fiel a la tradición, si llegases hasta aquí, nos puedas poner en los comentarios un emoji. ¿Te parece bien el emoji del mundo? Porque el mundo fue creado con el poder del sacerdocio. Muy bien, está bien. ¿Okay? Y también, si nos puedes poner en los comentarios el sentimiento que tuviste al poder recordar los convenios que has hecho con el sacerdocio. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.